Bueno, estamos en un nuevo episodio de Out y esta vez es que no sé cómo decirlo. Yo creo que es lo más cerca que vamos a estar del mundo del circo. Y no porque Marta, Pero nuestra bueno, invitada, tenga algo que ver con el circo, sino porque es como una malabarista. Porque Marta tiene un montón de hijos y tiene una vida que es que yo no sé cómo lo hace, pero vamos a ver si nos lo cuenta. Entonces hoy tenemos el placer de tener a Marta Guerrero, que nos va a contar un poco cómo hace para gestionar esa vida tan complicada que tiene. qué ¿Eh? pregunta más larga va a ser esta, ¿no? No, vamos a ir poco a poco, porque Hago lo la que puedo cosa... como todo el mundo. Sí, pero no todo el mundo tiene 6 hijos. Bueno, pues si te toca tenerlos, porque al final pues están aquí, al A final... ver, no es que te toque Pues en eso, te conviertes plan... un poco en malabarista. Consiste ¿A que en... nunca te habían llamado malabarista? No, me han llamado muchas ¿Has cosas, visto? pero malabarista no. Me ha hecho gracia. No, pues consiste... Bueno, primero tienes que hacer muchas cosas a la vez, eso, o sea, tienes que ser multitask, eso es obligatorio, porque si no... Y luego no perder el tiempo. Que yo creo que hoy en día es súper fácil perder el tiempo y no nos damos cuenta en la de tonterías que se nos va el tiempo. Y luego ser muy práctica, porque si te complicas también se te va mucho tiempo. Así que... Y luego eso, duermo poco también. Ah, sí. Ese es un truco que funciona. A mí el otro día estuve mirando un vídeo de una chica que decía que hay que hacer las cosas una vez. Es decir, si tú tienes que llevar este vaso al lavavajillas, pues cuando lo mueves, llevarlo al lavavajillas. Pero hay gente que lo que hace es que lo deja en el fregadero. Sí. Y luego entonces, claro, te toca hacer otra cosa que es Sí. llevarlo del fregadero al lavavajillas. Y dices, no, coño, llévalo directamente, Sí. ¿no? Bueno, es lo que siempre se dice, es no procrastinar. O sea, yo cuando tengo que hacer algo lo hago ya, en ese momento. Porque Sí. si lo dejas, luego o igual, o no lo haces o vas a andar apurado de tiempo. Con lo cual, eso siempre se lo dijo a mis hijos, por ejemplo, que cuando se levantan de la mesa hay que recoger, no, déjame que voy, no, ahora. Y luego ya haces lo siguiente. O cuando hay que hacer la cama, ahora. Luego ya haces lo siguiente, porque si no, efectivamente, luego se te complica la cosa. Bueno, pero entonces, entre todo el tiempo que tú dedicas a tu vida y a hacer 1000 cosas, tú también eres una aventurera, o sea, porque te has metido ahí tus buenas historias de fuera del asfalto, por decir algo. Sí, me hace gracia porque me has llamado malabarista y aventurera casi en 5 minutos. Está genial, me encantan los dos adjetivos. Empezamos bien. Es verdad, porque mira, en redes sociales la gente me conoce como corredora, ¿no? O trail runner también, o corredora de ultradistancia. Pero la palabra aventurera creo que me define mucho más, en general. Ah, sí. Porque efectivamente soy corredora, yo vengo del mundo del running, pero pues la vida, como una bola de nieve, me ha ido llevando a locuras cada vez más grandes. Y efectivamente, pues sí, la verdad que mis últimos retos han sido siempre aventuras curiosas, por así decirlo, en sitios curiosos también. Bueno, pero vamos a empezar un poco por el principio, porque a mí me gusta que la gente que viene aquí que nos cuente un poco, o sea, porque tú estás aquí porque has hecho una serie de cosas, ¿vale? Eso Pero es. ¿cómo ha empezado tu vida en el mundo de la aventura? Vamos a ponerlo así, porque empezarías corriendo, Eso es. ¿Hace cuánto que corres? Pues mira, corro desde el año... Hace 13 años, 2011, 2000, sí, aproximadamente. Y nada, empecé como cualquier corredor popular. Yo empecé a correr por una necesidad psicológica, sobre todo. O sea, por curar un poquito... Mi madre acaba de morir. A nivel personal no era un buen momento para mí, no solo por lo de mi madre, por otras circunstancias. Y pues estaba muy triste y estaba pues con mucho estrés mental. Y yo tenía unas amigas que de vez en cuando salían a correr y yo siempre les veía como súper contentas. Yo quiero puntualizar que yo siempre he sido muy deportista. He hecho muchos deportes, siempre he tenido una vida muy activa, me ha gustado el deporte, no he parado quieta nunca, pero correr por correr nunca había corrido. Lo había intentado una vez con 18 años con otra amiga y me pareció aburridísimo. No le veía ningún sentido a eso de ponerse a correr sin más, sin ninguna finalidad. O sea, yo qué sé, los futbolistas van detrás de un balón. Sin que te persigan claro, nadie, vamos. Y nada, pues eso, pasaron los años, yo ya tenía 5 hijos entonces, cuando murió mi madre.
Y eso, pues veía a estas amigas que siempre venían como de buen humor y les sentaba fenomenal. Y un día dije, bueno, voy a probar. Entonces me puse unas zapatillas, creo que eran unas Reebok de baloncesto de un outlet de cuando viví en Estados Unidos, que no tenían casi ni suela ya, porque yo no tenía zapatillas de running, no tenía reloj, no tenía nada, y me fui a correr. Y además fue un día de esto, yo vivía en Galicia, y fue un día de estos de tormenta gallega, que te da todo el granizo en la cara, un viento que te tira, corría yo al lado de la ría, pero de eso que te llega hasta el agua del mar. Un día como para salir a correr. Y, y llegué empapada, pero llegué tan bien, o sea, me sentó tan bien. Yo no sabía nada de kilómetros, ni sabía de ritmos. Ni de endorfinas, por lo que veo. Ni de endorfinas, no, porque así, es verdad que cardio no había hecho, bueno, sí, había hecho natación de pequeña, pero no algo que me sentara tan bien de golpe. No sabía ni los kilómetros que había hecho. Luego ya, como aprendí la ruta más con el tiempo, ya sé por dónde había ido. Creo que el primer día me debí correr como 8 kilómetros sin darme cuenta. Y nada, entonces volví también que salí al día siguiente. Y salí al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Entonces ya se convirtió como en mi rutina para sanarme, porque me sentó fenomenal a nivel anímico. Luego ya físicamente vi que también me estaba sentando fenomenal y ya empecé a investigar, pues como todos hemos hecho un poco cuando empezamos en esto del running popular, empecé a investigar de ritmos, me empecé a apuntar a alguna carrera popular, vi que se me daba bien, quedaba, pues para mi categoría, la verdad que quedaba más o menos bien. Y en ese momento me propusieron entrar en un equipo de corredores de la Armada Española, porque yo vivía entonces en Ferrol, que era ciudad de militares, y me invitaron a participar en el Club de Corredores de la Armada, y con un entrenador, y ahí fue fenomenal todo, porque hacía un montón de carreras de 5, de 10, y hice un montón de podiums, porque ya te digo que se me daba bastante bien el asfalto. Y bueno, y fue pues la bola de nieve que nos ha pasado un poco a muchos corredores. Luego me apunté a mi primera media maratón, luego me apunté a mi primera maratón, que fue la Maratón de Madrid. Y luego, por unos amigos, o sea, porque yo la verdad que nunca había tenido interés por ello, me invitaron a una salida de trail running. O sea que, un momento, entonces, a mí me gusta esto porque además fue todo evolutivo. Creo que es interesante el salto o el escalón que has puesto de cuando cogiste un entrenador. Fíjate para mí fue una diferencia de calidad. Me parece importante eso. Sí. Bueno, ahí en esos años tuve la suerte, por así decirlo, que hubo 2 años en los que yo no estaba trabajando, entonces tenía bastante tiempo, a pesar de que ya tenía 5 hijos. Cuando yo empecé a entrenar con ese entrenador, en ese equipo, era un entrenador muy bueno, o sea, muy reconocido ahí en Galicia. Y de los que están con cronómetro contigo entrenando y picando cronómetro, o sea, no te pone el entreno, sino que está contigo corriendo, sí, a la antigua usanza, y mejoré muchísimo. O sea, para mí es una diferencia, el tener un entrenador o no, a nivel corredor, pero brutal. Sobre todo si es un entreno personalizado, tienes la suerte de que haga los entrenos exclusivos para ti, dependiendo de tus ritmos, de tu evolución. Para mí es un salto grande. Y hice muchos podiums, la verdad, sí. Luego, de hecho, tuve a mi sexta hija y me acuerdo que la primera carrera que corrí después de tener a mi sexta hija fue un 5K, 3 meses después del parto, y quedé segunda. De hecho, tengo fotos con el bebé, con todos mis hijos en el podio. Y sí, la verdad que no. El running al revés. El running me ayudó a todo. O sea, a nivel mental y a nivel físico. ¿A recuperarte mejor también? Muchísimo. Bueno, yo estuve corriendo hasta el 5º o 6º mes de embarazo, luego caminando muchísimo porque, bueno, había tenido algún problemilla y no quise seguir corriendo los últimos meses de embarazo, pero yo creo que fue del 6º y fue mi mejor recuperación. Porque enseguida, o sea, porque yo a nivel físico ya estaba muy bien, a nivel de condición física, y volví a correr enseguida y de hecho nadie se creía que tenía 6 hijos, pero es que el deporte ayuda mucho, mucho. Y no solo a nivel físico, a nivel también, mental, todo. Bueno, hombre, pero a ver, es que lo de los 6 hijos es que, o sea, es un hándicap, quieras que no. O sea, porque claro. La gente que a lo mejor esté oyendo el podcast, que tenga un hijo y que diga, a ver, un momento, ¿cómo que 6 hijos? ¿Y cuándo entrena esta mujer? Pues al principio difícil, y aparte que es que
la mayoría del tiempo que yo llevo corriendo, yo he estado sola con mis 6 hijos. Antes por la profesión de su padre, que estaba ausente mucho tiempo fuera de casa, y luego después porque ahora yo estoy separada, y entonces no solo tenéis 6 hijos, es que tenéis 6 hijos que no tenían abuelas, porque las pobrecitas pues, nos dejaron pronto por cáncer, y que estaba yo sola con ellos. Ahora sí que he de decir que ahora es muy fácil, porque ahora ya son más mayores y aunque tengo 2 más pequeños, los mayores cuidan de los pequeños. O sea, ahora a nivel organización para mí es facilísimo, ahora no me puedo quejar. Pero cuando eran más pequeños, o sea, yo para ir a las carreras populares me he cogido canguros. No, me he cogido, yo pagaba canguros para a nanis, sí, para poder ir a correr. Y luego para entrenar, pues hacía malabarismos en el rato, pues a lo mejor cuando estaban ellos en el cole, me organizaba para guardar 1 hora para entrenar, y a veces también eso, he pagado canguros para poder entrenar. O sea, que decir, yo me he dejado una pasta para poder entrenar. Y luego, cuando empecé en lo del trail running, la cosa se complicó. Vale, entonces, a ver, claro. Llega un momento que... Porque yo sola me fui complicando. Que estás corriendo tú estás haciendo tus carreras populares y no sé qué y tal, y de repente alguien te dice, vamos a correr una carrera de trail, ¿no? Sí, fue un momento de mi vida que cambió todo bastante, porque yo estaba viviendo en Galicia, como te he dicho, y me fui a vivir a Madrid. Y en Madrid, pues conocí a gente que corría y tal, y me propuso un día hacer un entrenamiento por montaña, por la sierra, que fue la primera ruta que hice, a ver si me acuerdo cuál fue. Yo creo que fuimos a las canchas, yo creo que fuimos, sí. Al mirador de las canchas, sí, fue la primera ruta. Y volví loca de lo que me gustó. Porque claro, a mí me encanta la naturaleza, o sea, a mí me gusta el campo, soy mucho más de campo que urbanita, y claro, la sensación de correr, que ya me gusta, o sea, ya enganchada a correr ya estaba, pero encima por un sitio tan bonito, además nos hizo un día estupendo, volví enamorada entonces me empecé como a apuntar a todas las salidas que hacía este grupo de amigos y tal, y me empecé a enganchar al trail, así. Y como ya había hecho... Es que eso engancha, es que el trail es que... Claro, a mí todo el mundo que me dice, bueno, voy a probar trail, y a todo el mundo le digo, ojo, que engancha. Y eso tiene consecuencias luego, porque claro. Entrenar por montaña tienes que emplear muchísimo más tiempo, te tienes que mover mucho más lejos, tanto para las carreras como para los entrenamientos. Implica comprar material nuevo, mucho más material, porque en asfalto, a fin de cuentas, bueno, con unas zapatillas buenas y un reloj. Y no tan buenas. Efectivamente, o sea, unas zapatillas y un reloj para, si quieres un poco medir tus tiempos y tal, fenomenal. Cuando te haces trail running, la cosa se complica, porque empiezas a necesitar que si frontal, que si palos, que si mochila, y entonces la inversión ya se multiplica. Bueno, pero tampoco es para tanto, bien. Tampoco es tanto. No, pero para bien. Vamos, que creo que merece la pena. Pero lo digo irónicamente, lo de que cuidado que engancha, porque se convierte en una pasión al final. No es... También hay que pensar que todo ese material lo necesitas porque tú eres autosuficiente. Quiero decir que si tú te vas a correr por el barrio y das una vuelta alrededor de una manzana en tu casa, pues siempre vas a tener una fuente, la fuente, sí, el bar de al lado, sí. tal, o sea, te llamas a una ambulancia y te van a buscar donde te hayas caído. Sí. Como te pase eso en montaña. No, en montaña, yo cualquier entrenamiento que haga... Eres autosuficiente. Claro. Entonces, claro, te caes en mitad del monte y, hombre, puedes llamar a que te vaya a buscar el rescate, pero pueden tardar horas. Claro. Entonces, bueno, de hecho, ya te digo, yo cuando supongo que como cualquier trail runner que tenga un poquito de prudencia, yo aunque salga a entrenar 2 horas por la sierra, siempre llevo manta, silbato, siempre, y muy agua, bien, siempre, muy bien, siempre. Tengo mi kit en mi chaleco, bien. Porque... O sea, bueno, aunque no lo fuera, porque aprecio mi vida, pero que es que muchas personitas dependen de mí, prefiero ser precavida. Bueno, y entonces te enganchas a tope con el trail. Me engancho con el trail y luego, como soy por mi carácter, creo, soy una persona que me conformo, nunca me conformo. Entonces, al igual que me pasó en asfalto, que la primera carrera que hice de 5... me encantó y dije, pues voy a probar 10. Luego hice una de 21 y luego una de 42. Entonces, cuando empecé en el trail,
conocí que existía una cosa que se llamaba carreras de ultradistancia, ¿no? Ultramaratones. Y dije, bueno, pues ya que... Para ser preciso, sería ultra trail, porque, sí, ultra porque trail, ultramaratones perdón, pueden sí. ser, Sí, ser una carrera, efectivamente, sí. digamos, de asfalto, Yo lo que mezclo sea muy larga. porque lo he hecho, o sea, he hecho de ambos tipos, con lo cual, bueno, yo al final digo ultradistancia, porque puede ser efectivamente ultramaratón o ultra trail. Bueno, el caso es que... O sea, que te dijeron que existían claro, distancias entonces, más allá de... Más allá de la maratón. Y entonces dije, wow, pues, ¿por qué no? Y entonces hice mi primera carrera de 100 kilómetros. ¿Qué fue? La hice en equipo, la Oxfam Intermol la Trail Intermol Oxfam. sí, Sí, la de Madrid. Sí. Esa ya no se hace, ¿no? No, creo que ahora se hace distinto, hay distintos formatos. La dejaron de hacer, pero yo creo que el año pasado la retomaron, ¿eh? Me suena. ¿Ah, sí? Sí, pero bueno, no me hagas mucho caso, creo. Y, bueno, si nos está escuchando alguien de Intermol Oxfam, eso, pues, que nos escriba, que nos escriba y que nos deje una nota ahí abajo. Sí, y tal, lo pongo en mis historias. Que por cierto, de todo esto también, o sea, si queréis reportaje gráfico de todo lo que voy a contar, por favor, seguidme en Instagram, que también vivo un poco de esto. Pues eso. Entonces me apunté, era una carrera de 100 kilómetros por equipos, teníamos que ir juntos. Éramos un equipo de 5 y... Sí, pero de equipos no quiere decir que cada uno hace cada parte, no, miembro del equipo íbamos hace todos un trocito, juntos. Sino que tenéis que correrla todos, toda la carrera. Efectivamente, aparte, de hecho, en los puntos de control tenemos que entrar a la vez y salir a la vez, o sea, es una carrera en la que tienes que ir verdaderamente en equipo. Y luego creo que además había que conseguir una donación para Intermol, ¿no? Antes, para poder participar. Era solidaria y sí, para los proyectos de Intermol. Vale. Y entonces, bueno, sí, no me acuerdo qué cantidad era. Entre todos los del equipo teníamos que reunir una cantidad para el proyecto de Intermol Oxfam. Vale. Y bueno, me acuerdo que llegué destrozada, ¿no? Lo siguiente, o sea, para mí creo que es, o sea, tengo el recuerdo de sufrir muchísimo. Ahora mismo yo creo que si hiciese esa carrera incluso sola, porque en equipo te vas apoyándote, creo que no habría sufrido tanto, pero también la sensación de llegar a meta y decir, es que he corrido 100 kilómetros, o sea, fue... Y aparte, bueno, yo todavía no era muy experimentada en trail y es una carrera que no tiene mucho desnivel, pero subíamos a la Cabrera y que nos hizo de noche además. Y entonces, bueno, para mí, que era una persona que todavía llevaba muy poco, pero muy poco es muy poco en el trail, por eso se me hizo dura, la carrera se me hizo dura. Yo no era muy inexperta en terrenos técnicos y por la Cabrera, que tiene su parte chunga, ¿sabes? Pero bueno, me acuerdo el día siguiente que no podía levantarme de la cama, pero literalmente, o sea, estaba completamente como petrificada, parecía chiquito la calzada, ¿no? No podía, bueno, bajar escaleras ni subirlas, nada. Y me voy a adelantar mucho en el tiempo ahora porque es curioso, porque quiero hacer un paralelismo, que ahora mismo cuando corro cualquier carrera de ultradistancia, no solo las que me gustan a mí de aventura por etapas, sino en febrero acabo de hacer otra de 100 kilómetros de la Transilicitana en Elche. Y al día siguiente yo normalmente ya salgo a trotar para soltar piernas. O sea, es maravilloso cómo al cuerpo le puedes acostumbrar, entrenando y haciendo algo, a recuperarse. O sea, a mí ahora me sorprende la capacidad de recuperación que tiene mi cuerpo, porque yo al día siguiente estoy bien. O sea, estoy cansada, pero no me duele nada a nivel muscular, a nivel articular. Normalmente no tengo ningún problema. Y recuerdo esa primera 100K, lo hecha polvo que estuve, pero como una semana. Y es que el cuerpo es maravilloso. El cuerpo se entrena. O sea, cuando te pasaste al trail, ¿seguías con entrenador o ya no en esa época? No, porque yo me había cambiado de ciudad y ya no. Y el entrenador no lo tenías. Pero fíjate, respecto al tema del entrenador, estuve muchos años ya sin entrenador. A nivel personal yo no estaba pasando un buen momento, con lo cual no estuve entrenando tanto, había dejado mucho los entrenos de calidad en asfalto, con lo cual perdí, o sea, en cuanto a ritmos, velocidad, perdí muchísimo, se pierde muchísimo, porque aunque yo ahora me dedico al ultra trail sobre todo, yo sigo haciendo mis entrenos semanales en asfalto, hago entrenos también de series cortas, creo que es súper necesario a nivel entrenamiento para un corredor de trail combinar. Es mi opinión, porque es como yo luego he mejorado otra vez mucho. Pero bueno, en esa época pues solo corría un poco
por placer, no entrenaba para nada en concreto y perdí bastante. Es verdad que como luego me planteé nuevos retos, pues tuve como que forzarme a volver a entrenar bien. Hice varios retos sin entrenador y aunque los completé, no destaqué mucho, o sea, llegaba a meta sin más. Pero en 2021, a finales de 2021 y durante todo el 2022, volví a contratar a un entrenador. Es que era además especialista en, desde aquí le saludo a Alberto, ¿cómo se llama en Instagram? No me acuerdo ahora, me va a matar. Bueno, luego os lo digo. Sí. Y estuve un año con él, es especialista en maratón y en ultra trail. Y mejoré otra vez un montón, porque me lo tomé otra vez en serio. Dije, vale, llegados a este punto, he hecho un montón de carreras, he hecho un montón de retos, he hecho muchas carreras de ultradistancia, he hecho carreras por etapas, pero no mejoro. O sea, las he acabado, sin más. Y dije, creo que ha llegado el punto de mejorar. Y entonces contraté a Alberto y en un año, o sea, no os podéis imaginar lo que mejoré. O sea, pasé de ser de la mitad para el final de las clasificaciones. Y eso que yo en Ultra Trail no soy competitiva. O sea, yo soy consciente de que para mí ahora mismo es un hobby, es una pasión. No soy élite corriendo y bueno, llego hasta donde llego. Pero es que entrenando, pero sí que tengo un puntito competitivo conmigo misma, como todo el mundo. O sea, no pretendo hacer podium en una carrera de ultra trail, pero tengo un punto competitivo conmigo misma. Y no os podéis imaginar lo que mejoré en un año. O sea, pasé de ser eso, de las últimas, o sea, de la última mitad, del mogollón, a los dos últimos retos que hice, últimas carreras fueron de trail en 2022, a quedar en el top 10 de meta. Una de 70 y pico kilómetros en Cartagena, la de Volcán Ultramaratón Cartagena, una única edición que hicieron. En esa carrera quedé la séptima, creo. Y luego en el Trail de la Ribeira Sacra, que es muy bonito. Es una carrera que se la recomiendo a todo el mundo porque es una preciosidad de carrera, dura. Porque en teoría es maratón, pero para mí fue como ultra, porque es muy dura. Y en esa quedé décima, creo. Y para mí fue alucinante, porque me tomé muy en serio el entrenamiento con el entrenador y se mejora, se mejora un montón. Pero bueno, tuve la desgracia que al mes de haber conseguido esas dos metas para mí tan importantes... Bueno, vamos por partes. Entonces, pues la vida quiso que las cosas cambiaran bastante. Sí, un poco. Pero a ver, entonces tu progresión de trail runner empieza con el Intermón Oxfam. Sí. ¿Y luego en qué fregado te metes? ¿En qué fregado me metí luego? Me metí fue en esos momentos. Yo pertenecí 7 años a ASICS Frontrunner, al grupo de corredores de ASICS. Y eso es de asfalto, o sea, que tú seguías... No, tienen trail también. ¿Tienen trail también? Sí, tienen asfalto y tienen trail. Vale, ASICS Frontrunner engloba ahora todo. ASICS Frontrunner realmente es una selección que hacen ellos de corredores de todo el mundo. Un poco... Que representen un poco a lo que puede ser un corredor. Exacto. Que puede ser cualquiera. Entonces tienen gente de todas las edades, de todas las profesiones. Todos los años hacen un nuevo reciclaje de gente, es. ¿No? Sí. Entonces, cogen más gente, quiero decir. Todos los años sí, cogen a alguien más. De hecho, creo que han empezado, o empiezan este mes la campaña para los del año que viene, que se puede postular. Y para mí ha sido una experiencia preciosa. O sea, para mí los años en los que yo he pertenecido al grupo de ASICS han sido... muy bonitos a nivel personal, porque conoces a un montón de gente estupenda. Luego, a nivel marca, se portan conmigo fenomenal también. O sea que gracias a ellos también pude viajar bastante. Hice maratones por sitios muy bonitos. O sea, he hecho Barcelona varias veces, París, Oporto, Lisboa. He podido ir a sitios maravillosos. Ámsterdam he ido también, gracias a ASICS. Eso en cuanto a asfalto. Y en cuanto a trail, mi primer gran reto fue gracias a ASICS, porque no era una carrera en sí, sino un reto que organizaron pues para una promoción de un producto, pero un reto real y muy duro, que fue en Dubái, que se llamaba Coast to Coast,
porque consistía en llegar desde la costa de Dubái a la costa de Omán, corriendo. Que eso implicaba, eran 4 días, un reto de 4 días. Casi 200 kilómetros. 180 kilómetros. Y bueno, si os fijáis en el mapa de la península arábiga, hay como un piquito entre Dubái y el país de Omán, que Omán es muy grande, pero hay como un piquito arriba, pues ese istmo hicimos corriendo. Y a mí me encanta ahí. Yo cuando voy a Google Maps a veces y agrando y digo, este trocito lo hice yo corriendo. Como cuando hice Transgran Canaria también, que me gusta ampliar el mapa y digo, ¿ves? Esta isla la recorrí yo de norte a sur. Tal. Me encanta hacer esas tonterías con mis hijos. Porque, oye, es que verlo en el mapa del mundo es súper bonito ver cuando haces una cosa de ultradistancia larga. Decir, oye, es que se puede ver en el mapamundi el trocito que he corrido. O sea, es maravilloso. Es que a mí impresiona, ¿eh? A mí una de las cosas que me gustan más del ultra trail es esa sensación de viaje que tienes, ¿no? Esa sensación de desplazarte, pero no de aquí a ahí, sino de aquí a allá. Y con tus piernas. Ves aquella montaña de allí, allí, pues vamos hacia allá. Sí, es maravilloso. Joder, pero eso está lejísimo. Y luego de repente llegas y dices, ostras, que es que esto lo he hecho yo. Sí. Eso me encanta. Sí, muy bien. Sí. Me gusta eso, sí. Y es una sensación maravillosa. Y entonces ahí estuvisteis, eran todo chicas además, ¿no? Claro, entonces el reto eran 7 mujeres de 7 nacionalidades diferentes, no nos conocíamos entre nosotras para nada. Uy, qué riesgo. Y cada día juntas. Teníamos que ir juntas, no teníamos track, nos dieron un mapa de papel. Sí, fue una locura. ¿Qué me estás contando? Sí, esto fue una locura que tramó un gran amigo mío, porque luego ya nos hemos hecho amigos, que es un portugués casado con una española que se llama Xavi, que ahora es el que ahora hace todos los tracks del Maratón de Sables. Y es una cabeza loca. Xavi, te quiero mucho desde aquí, ya lo sabes, pero está como una cabra. Y entonces organizó esta locura como si fuera una cosa muy divertida y muy fácil, y fue una cosa muy loca. Bueno, ¿pero él había ido antes para saber que se podía o no? No. O sea, los tramos del desierto sí, porque es por donde él entrenaba. Él en ese momento vivía en Dubái. Vale. Y entonces había como 2 días de desierto y luego ya 2 días de montaña. En Omán es mucha montaña, pero más montaña como si estás en la luna. O sea, no hay ni un árbol, lo conozco, es todo rocas, todo... Y duro. O sea, no hay, puntos de agua, olvídate. O sea, no hay nada, no hay, por no haber, no hay ni vida, no hay ni bichos. Y entonces, bueno, en la parte de montaña hay trozos que no se los había hecho. Y de hecho, el tercer día tuvimos ahí tensión, porque no llegábamos, el pobre se empezó a agobiar, casi nos mandó un helicóptero, y lo pasamos mal porque nos quedamos todas sin agua, y fue un día crítico. Pero bueno, no me voy a adelantar. Entonces, éramos 7 mujeres de 7 países diferentes y teníamos que llegar de una playa en Dubái a la playa de Omán. Cada una teníamos un rol dentro del equipo para poder funcionar. Y si nos conocíais, ¿cómo repartisteis los roles? Nos los dieron ellos. Vale. Por ejemplo, había una enfermera que era la encargada de pues, la nutrición, hidratación, o como estar un poco pendientes de la salud física del equipo. Había otra chica inglesa que vivía allí también y se conocía un poco la zona y era la encargada de guiarnos con el mapa. O sea, era un poco la encargada de la ruta. Pero bueno, es que hay imágenes muy graciosas, porque es que de repente veías un horizonte como infinito, cogía la pobre el mapa, claro, veía como todo igual, arena, montañas, y la pobre toda agobiada viendo el mapa y decía, a ver dónde las llevo a estas. Pero no, muy bien, nos guió fenomenal. Y luego, pues, había otra encargada de... Bueno, te voy a decir el rol que me dieron a mí. Yo no sé si es porque se pensaban que era española y no sé, cantaba por bulerías o algo. Yo era la cheerleader, sí, tenía como que subir la moral del equipo. Yo era la encargada de subir los ánimos, estar pendiente de que todo el mundo estuviera tranquilo, estar pendiente de que si alguien estaba mal, pues estar con él. O sea, era un poco me encargaron la animación del personal. La salud psicológica del equipo. Sí, vale, eso pues, es. Oye, o sea, era un poco de supporter, sí. Y bueno, eso, cada una teníamos un rol. Eso es en más o menos como 40 kilómetros, un maratón al día, más o menos. Sí, algún día nos salió un poquito más y el último día nos salió un poquito menos, pero sí, aproximadamente eran como 40 y pico kilómetros al día. Vale. Los 2 primeros días fueron arena, todo, dunas. Además, bueno, el desierto de Dubái es arena
con dunas muy altas, o sea, de subir y bajar dunas, pero muy bonito. O sea, por eso te digo, duro, pero de esas sensaciones de decir, qué suerte tengo de estar aquí. O sea, estoy cansada, me está costando, pero qué suerte, ¿no?, de estar aquí. Que luego me paso en el Sahara, que de eso hablaremos luego. Y luego también la experiencia de hacer equipo con alguien que no conoces, distintos ritmos. Yo era la más lenta, por ejemplo, entonces a veces pues, me tenían que esperar, pero sin embargo el último día, pues Manon, que es una holandesa, que la quiero un montón, tuvo muchísimos problemas en Aquiles porque la acaban de operar y entonces tuvimos también que ayudarla al final. O sea que al final sí que en estas carreras tan largas y tan duras, nunca sabes, ¿no?, en qué punto va a estar cada uno físicamente y anímicamente, y hacer equipo es importante, porque unos días tira una, otros días tira otra, y entonces... y luego al final dices, ostras, he estado 4 días con estas personas y ahora mismo son como mis hermanas, o sea, que nos hicimos amiguísimas, pero claro, una experiencia tan brutal te une muchísimo. Y cada una éramos de nuestro padre y nuestra madre, o sea, con trabajos diferentes, vidas diferentes. ¿Seguís teniendo contacto? Sí, de vez en cuando nos escribimos, sí. Y es curioso cómo pueden hacer una amistad, ¿no?, de 4 días en un medio tan hostil, en condiciones en las que a veces nos enfadábamos y no nos conocíamos de nada, claro, y a veces cuando el cansancio te juega malas pasadas, ¿no?, y a veces pues alguna... Pues, de repente te hablaba mal, luego te pedía perdón, o al revés, de repente tú estabas callada porque estabas agotada, no podías más, y sin embargo tenías la responsabilidad de animar al resto, y entonces, bueno, al final es una experiencia que no fue solo deportiva, que también, porque a nivel físico fue dura, sino que a nivel personal fue muy bonita. Y lo conseguimos, llegamos a la playa de Omán, eso era en un pueblo ya, los últimos kilómetros era entrar en un pueblo, y nunca olvidaré, o sea, las caras de la gente de ver a 7 mujeres asquerosas, o sea, con mierda hasta aquí, corriendo en shorts, porque Omán es un país que a nivel restricciones de vestimenta y todo eso es muy estricto. Y entonces, bueno, de hecho, los últimos kilómetros nos escoltó la policía, que no sabíamos si al final nos iban a detener o qué iban a hacer con nosotros, porque a ver, así que se había pedido permiso. Y bueno, al pasar la frontera, que fue en medio de la montaña, también tuvimos algún problema, ¿eh? Estuvimos a punto de que no nos dejaran pasar. Y ya te digo que la gente nos miraba rarísimo. O sea, que esas personas con esas mochilas todas tan sucias, vestidas con pantalones cortos, o sea, fue un poco tenso todo, pero al final la experiencia fue bonita. Y eso fue... Esa 2018. fue tu primera inmersión en realmente una aventura extrema. Y luego, algo, 15 ¿no? 15 días después de esa experiencia, que yo... Además, bueno, al llegar, que fue justo Navidades, o sea, esto fue en diciembre, y pues faltaban 2 o 3 días para Navidad. Y tuve un problema con mis pies, porque yo era muy inexperta, nunca había corrido por arena, no tenía ni idea. Sí, ahí aprendí mucho. Que cambia mucho la cosa. Bueno, o sea, no es lo mismo. No es correr por montaña tampoco, eso que es. Correr por un desierto. Aprendí muchísimo. Claro. Bueno, y era mi primera carrera por etapas también. Nunca había hecho una carrera multietapas en semi-autosuficiencia, aunque no llevábamos todo, porque las tiendas de campaña es la que nos las ponía la organización allá donde llegábamos cada día. Pero sí que teníamos que llevar pues, mochila con todo lo del día, agua y tal. Pues claro, yo no estaba acostumbrada a todo eso junto. Entonces tuve unas ampollas y unos problemas en los pies, pero muy, muy gordos. Y se me llenaron de arena las ampollas por dentro. Y cuando llegué a España se me empezó a hinchar una pierna, o sea, a nivel tobillo, empeine muchísimo. Y yo pensé que tendría una torcedura, porque además me dolía un montón, tenía toda la zona como entumecida. Y me fui a urgencias. Y me hicieron radiografías y de todo y vieron que no era nada traumatológico, o sea, no era nada de huesos, ni de músculo, ni nada. Y claro, una de las médicos que me estaba mirando me vio las ampollas. Oye, yo todavía tenía como Compiz, que no lo volvería a usar en mi vida, tenía vendas alrededor de las ampollas, y me quitó las vendas y me dice, ¿pero qué tienes aquí? Digo, ¿pero qué has hecho? Y les dije, no, es que acabo de correr 4 días por el desierto. Bueno, en ese momento yo no sabía si me iban a mandar a psiquiatría o a... Pero claro, vieron que tenía eso muy mal aspecto. Entonces tenía una celulitis, o sea, a nivel interno. Se me infectaron o sea, me debía entrar alguna bacteria, algo por las ampollas. Por eso
hay que cuidarse muy bien esas heridas de los pies. Yo desde entonces soy súper estricta con el tema de desinfección y cuidado de los pies en las carreras, porque lo pasé mal, estuve con antibiótico, es serio, o sea, tener una infección a nivel interno de la piel es algo que si no te curas bien puede ir a más. Y nada, pero bueno, luego eso se pasó. Y cuando ya estaba recuperándome de la celulitis, del cansancio de mi primera carrera en multietapas, recibí... bueno, yo siempre, cuando me preguntaban esa semana qué tal la experiencia y tal, yo dije que es súper bonita, que es súper bien, pero que en mi vida nunca más iba a correr por el desierto, nunca más. Y de repente recibí una llamada de Carlos, culpable. Es que no me olvidaré, me acuerdo dónde estaba cuando te cogí el teléfono. Y me dijiste, mira Marta, es que yo trabajo en una organización que hace carreras pues por todo el mundo, carreras por el desierto y tal, y ¿qué te parece? O sea, ¿qué te parecería participar en la que hacemos en el Sáhara, que son 100 kilómetros por el Sáhara? Y me acuerdo que yo en ese momento, según te oía, resonaba en mi cabeza, no voy a volver nunca más a correr por el desierto, nunca más voy a volver... Y de repente te dije, vale. Y dije, entonces, pero yo por dentro decía, ¿pero qué estoy diciendo? Pero si yo lo quiero. Pero en el fondo creo que por lo que he explicado antes, que por mi carácter siempre no sé decir que no a nuevos retos. Tengo ese problema, no sé decir que no. Porque luego me ha pasado con más cosas. Y entonces tengo el problema de no saber decir que no cuando alguien me propone un reto. Y digo, pues ¿por qué no? Lo voy a intentar. Y claro, me atrajo mucho el formato también, porque me explicaste bien cómo era la carrera, era algo mucho más individual. En Túnez, que es un país... Claro, es que todo esto, el atractivo de estas carreras también es que conoces sitios maravillosos. Y entonces, pues nada, entonces, con mi primera experiencia por el desierto, pensé, no, esta la voy a preparar bien. Y voy a preguntar a gente que haya corrido bien por el desierto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que llevar? ¿Qué material tengo que llevar bien para pues, cuidar bien mis pies, para correr bien? Y esa carrera sí que la hice con mucha cabeza y con conocimiento previo, la experiencia previa, que fue bonita, pero hice muchas cosas mal en la carrera de Dubái. De hecho, tuve un día de deshidratación bastante el segundo día en Dubái, tuve un día de deshidratación bastante serio. Y estuvieron a punto de retirarme del reto. Y bueno, con todo eso que aprendí, de todo lo que hice mal en la primera carrera por el desierto, creo que la del Sáhara la hice muy bien y la gestioné muy bien. Y es una carrera que disfruté. Así como la de Dubái, pues sufrí más que disfruté, yo creo. La del Sáhara, el recuerdo que tengo es solo de disfrutar. No tengo el recuerdo de haber sufrido... en ningún momento de decir, ¿qué hago aquí? No puedo más, al revés. O sea, el recuerdo que tengo de la carrera de los 100 kilómetros del Sáhara fue todo el rato pensando, y fui sola, en carrera, todo el rato. O sea, me acuerdo además de mirar muchas veces a mi alrededor y no ver a nadie, pero ni a corredores, ni a organizadores, a nadie. Y en vez de tener sensación de, ¿qué hago yo aquí? Era, qué suerte tengo de estar aquí. Y continuaba corriendo, estaba cansada, estaba muerta de calor, porque en Sáhara sí que pasé bastante calor, y cada vez que tenía oportunidad, pues lo que hacía es mojarme bien la cabeza, me echaba un montón de agua por encima, bebía y seguía, y quedé segunda, y estoy muy contenta. Oye. Porque creo que las cosas cuando se hacen bien, cuando vas bien preparada, has preguntado a quien tienes que preguntar, has entrenado bien para el tipo de carrera que vas a hacer, todo eso funciona. Al final es un trabajo que es un trabajo previo, que tiene que dar resultados y los da. Y me acuerdo además, en esa carrera pregunté a Chemita Martínez, porque creo que él acababa de hacer la de sables, la larga, sí. Y bueno, pues como por redes sociales a veces nos hablamos y tal, porque luego con Chema he coincidido en 2 carreras, en las Volcano Ultramaratón, por etapas, pero... Personalmente en ese momento no nos conocíamos, pero yo le había seguido en sables, y entonces a él sí que le pregunté el tema por ejemplo, de las polainas, del material, y la verdad que me ayudó bastante muchos consejos que me dio Chema, porque él acababa de correr sables y me ayudaron muchísimo. Y
Y entonces, pues eso, ya no le perdí el miedo al desierto. De hecho, Hombre, ahora son mis carreras preferidas. El formato de la 100 kilómetros del Sahara está pensado, o sea, la organización, digamos que la frase para definir la carrera dice el extremo empieza aquí. Es como decir, tú quieres meterte en una carrera extrema, prueba primero algo así. Claro. Que Sí, porque estas además no son de autosuficiencia. Es nivel entrada, ¿no? Sí, Entry sí. level, que dicen en inglés, ¿no? Sí. Entonces, es un poco la iniciación al desierto, la iniciación a carreras por etapas, la iniciación... Entonces, el problema es que la gente muchas veces yo creo que se saltan, ¿no? Es como que saltan pasos. Bueno, desde luego a mí ahora cuando pues, por redes sociales la gente me pide consejo, ahora ya con conocimiento de causa, sé a qué carreras puedo mandar a un principiante y a cuáles no. Claro. O sea, hay carreras, igual que en el trail. O sea, en el trail yo hay, por ejemplo, a la que os he dicho antes, al de Ribeira Sacra o a Riaño, por ejemplo, yo no le mandaría a una persona que acaba de empezar en el trail, porque son carreras muy técnicas y muy duras. Pero, sin embargo, después de haber corrido otras carreras, y en el desierto igual, creo que sí que puedo orientar a una persona por dónde empezar. Porque, claro, es que te puede cambiar la experiencia radicalmente. O sea, puedes o sufrir muchísimo o incluso poner en riesgo tu salud, incluso. O sea, si vas a cosas para las que no estás preparado o no has tenido experiencia, sí. No estoy de acuerdo contigo. Oye, luego te has ido metiendo en carreras cada vez más y más complicadas y que yo creo que vamos a tener que coger otro día para hablar de esas otras carreras difíciles en las que te han pasado cosas, digamos que incluso graves, ¿no? O acerca de estas graves. Al fin y al cabo es lo que decíamos antes, tú estás en autosuficiencia y dependes mucho de ti, del material que lleves. Creo que hablas de mi hipotermia en Islandia, ¿no? Exactamente. Sí, creo que ha sido lo más cerca que yo he estado de que me pasara algo chungo, que no tuviera remedio, sí. Sí, estuve 40 minutos inconsciente por una hipotermia, porque gestioné lo mismo. Yo en climas tan extremos pues no tenía... Lo mismo que decías tú antes, de que cuando vas al desierto, la primera experiencia, chungo, y la pasas fatal y corres riesgos y demás, y en cambio la segunda vez que vas, pues la cosa la cambia completamente y empiezas a disfrutar, ¿no? O sea que hay que prepararse antes Claro, yo era una inconsciente, no tenía ni idea de gestionar bien el frío ni la hidratación en climas extremos, la importancia de no estar mojado cuando a partir de una temperatura. Entonces, como yo era mi primera carrera con un clima tan extremo como el que sufrimos ese día, y eso era septiembre, o sea, todavía no hacía tanto frío en Islandia, no había casi nieve, pero tuvimos unos días bastante complicados en cuanto a la climatología. Y bueno, pues eso, de inexperta, y casi lo pago con mi vida, o sea, eso sí. Por eso la experiencia es muy importante, dejarse aconsejar es muy importante y saber muy bien a dónde vas y con qué medios cuentas es muy importante. Pero bueno, lo he aprendido a veces bien y a veces pues con sustos. Bueno, pero eso yo creo que es un buen tip, es un buen consejo que estamos dejando aquí para la gente, que no... O sea, que tengan respeto a la aventura en la que se quieran meter. O sea, que me parece muy bien lo que tú y a la decías de que tú dices que sí a todas las aventuras. Sí, bueno, sí, pero con conocimiento de causa, ¿no? Hombre, ahora, gracias a Dios, ya tengo como un bagaje, ¿no? Tengo una experiencia de bastantes años en carreras muy extremas y en sitios con terrenos muy diferentes, pues eso, como Costa Rica, Islandia, Sahara. Entonces... Ahora ya sí que puedo decir que sí a retos con un poco de conocimiento de causa. O sea, y si no, también tengo la suerte de saber a quién preguntar. O sea, también es muy importante preguntar a gente que ha corrido antes esa carrera o que tiene una experiencia previa en ese tipo de carreras. Es muy importante y dejarse aconsejar muy bien. Bueno, pues ahí queda eso. Yo creo que eso es el mejor consejo que nos has dado, pero vamos, sin lugar a dudas. Oye, pero yo quería que me contaras porque tienes un episodio hace un año y medio. Va a hacer 2 años ahora. Va a hacer 2 años. 2 años y tal. Y tienes un problema que quiero que nos cuentes, porque creo que ahí hay un tema de resiliencia y de sacar fuerza de donde no la hay.
y creo que es importante. Así que, ¿qué es lo que te pasa hace 2 años? Bueno, me voy a emocionar, te digo porque, a ver, a nivel personal todavía es una cosa que me cuesta, porque llevo aceptándolo 2 años, pero es una cosa que me ha costado Hombre, superar. a ver, claro. Entonces me emociono sola cuando hablo de esto, pero bueno. Hace 2 años, bueno, en Navidades del 2022, justo después de estas carreras que te digo que había conseguido quedar en el top 10 de mujeres, estaba llegando como a un punto muy óptimo en cuanto a mi nivel, mi preparación física. Sí. Pues como la vida es muy graciosa a veces y muy sorprendente. La lotería no te toca, pero te tocan no, te tocan otras cosas. Y cosas. entonces, pues bueno, yo fui a una operación que es una operación muy sencilla, es de varices, o sea que yo era la 4ª que me hacía, que yo iba como al dentista, o sea, sin ningún miedo, sin ninguna conciencia del riesgo que corres hasta en operaciones tan sencillas. Es verdad que era una operación en la que me tenía anestesia general, me dormían entera, pero que no implicaba, de hecho, si todo iba bien, el mismo día te ibas a tu casa. Pues cuando me desperté de la operación, es mi pierna izquierda, yo me desperté entera, podía mover los brazos, la cabeza, las piernas, o sea, la pierna derecha, todo, menos de rodilla para abajo, la pierna izquierda no la sentía, o sea, como si me la hubieran cortado, no sentía nada. Y, o sea, me la tocaba alguien y yo falta de sensibilidad, cero, o sea, no notaba nada. Y lo que es peor es que no la podía mover. O sea, y es una sensación, bueno, la gente que tiene alguna discapacidad me entenderá, es una sensación horrorosa que tu cabeza dé una orden, pero que el miembro al que se la das no responda, que no le llegue. Es una sensación horrible. Y nada, yo de verdad que me esforzaba, pie, muévete, y nada, no se movía. Además, un pie que no se mueve no es que no se mueva y que esté quieto. Un pie que no se mueve, sobre todo porque yo tengo la lesión a nivel de la rodilla para abajo, porque ahora os explico qué tipo de lesión fue, es que un pie pesa. Un pie pesa kilos y un pie se cae a plomo. Entonces ya no es que no se mueva, es que lo tienes caído como una fregona. Y es una sensación muy desagradable. Y el problema fue que en la operación de las varices pues me dañaron el nervio peroneo. El ciático se divide en 2, en el tibial y en el peroneo. El nombre científico creo que es popliteo externo. Y es el nervio que ordena la dorsiflexión del pie. O sea, cuando tu cabeza ordena que el pie se vaya para arriba, es gracias a ese nervio, que es un nervio muy gordo. Y también irradia todo lo que es la inervación del empeine, de los dedos por arriba, de los dedos de los pies, del dedo gordo, que o sea, los dedos de un pie se mueven por un lado el dedo gordo y por otro los otros 4 dedos. Pues todas esas terminaciones nerviosas, también todas las terminaciones nerviosas que le obligan a tu tobillo a activarse para que no se vaya para los lados y no se rompa, para que active toda esa musculatura que rodea el tobillo, también es la que va por ese nervio. Eso es un nervio muy importante para mover el pie. Entonces, bueno, ya todo el mundo se empezó a alarmar, vinieron los médicos, dijeron, bueno, vamos a esperar un poco a ver si es por culpa de la anestesia, pero no, me pasaban las horas, no lo movía y nada, me dejaron ingresada, me hicieron pruebas y se confirmó una lesión en ese nervio y nada, me dijeron que la única solución que había era rehabilitación, para recuperarme un poco a nivel funcional, pero que normalmente una lesión de ese tipo es muy incierto cómo se recupera. A veces se recupera algo, a veces nada, a veces mucho. O sea, ni siquiera los médicos lo saben porque las lesiones nerviosas son muy complicadas. O sea, no me podían dar un pronóstico de si yo iba a volver a mover mi pie. Y que de momento, pues para poder no caerme, porque claro, tú un pie que no lo levantas y que pesa, te vas tropezando con todo, pero con todo es hasta con un relieve enanito en una acera, como tú vas arrastrando el pie es que te caes, o sea, te vas tropezando con todo, con un cable, no tienes el reflejo ni siquiera de eso, de activar el tobillo, de levantarlo no puedes sortear obstáculos con un pie que pesa. Entonces, lo primero que me pusieron es una prótesis rígida, que es un antequino, se llama, que es como una L de plástico, para que mi pie no fuera arrastrándolo por el suelo. Y como si fuera una bota, pero la parte solo de abajo, ¿no?
Y con eso salí del hospital. Bueno, me acuerdo que me lo fue a comprar corriendo un hermano mío para que yo pudiera salir del hospital sin ir fregando el suelo con mi pie. Pero el problema también, el problema paralelo a la falta de movilidad y falta de sensibilidad al tacto, pero me empezó a aparecer una hiperalgesia, un dolor neuropático, que es una reacción exagerada al dolor. O sea, si tú me das una patada o me aprietas en toda la zona que tengo denervada, me muero de dolor. O sea, es como que el cuerpo tiene la sensibilidad alterada y entonces no sabe cómo reaccionar ante esos estímulos. Y entonces, en vez de entonces es el máximo dolor ante cualquier cosita. Y al principio era continuo, o sea, el dolor era no solo ante los estímulos, sino que me dolía todo el rato. Estuve 2 meses sin dormir. Estaba medicada, por supuesto, pero la medicación para dolores neuropáticos no te hace nada. Me hicieron incluso bloqueos de dolor en el hospital, que tampoco me hicieron nada. Y fue una cosa dura. Fue muy dura, que yo creo que... O sea, a nivel motor, por ejemplo, tuve que empezar a andar, a aprender a andar. Yo no sabía andar con el pie así. No sabía subir escaleras, porque, claro, el pie se te cae y entonces no puedes levantarlo en cada peldaño, lo vas arrastrando y entonces... Tuve que aprender a andar, primero con la prótesis, luego con otra más cómoda que me recomendaron, que es una prótesis flexible, que es una pulsera que se te agarra al tobillo y luego una goma semirrígida que se ata a un zapato, con lo cual tú sí que puedes, el juego hacia abajo sí que lo podía hacer, pero la dorsiflexión no, con lo cual no es que te inmovilice el pie, pero solo impide que la goma esa impide que se te caiga. Sí. Y bueno, con eso aprendí eso, a andar, a subir escaleras, a conducir, a todo de cero. Con dolor, porque si me dices que aprendes a todo esto sin dolor, pues dices, mira, me ha tocado, pues aprendo a lo que sea, pero es que vivir con dolor es algo muy horrible. Y a todo esto, pues siendo responsable de 6 personas que vivían en mi casa, que son mis hijos. Pero quiero decir que creo que mis hijos me salvaron. Porque el hecho de tenerme que levantar yo cada mañana para cuidarles a ellos, de tener que llevar a mi hija al cole, a la pequeña, cada vez que me levantaba por la mañana, creo que fue el principal motivo para que yo no me cayera, por ejemplo, en una depresión. Porque claro, yo me dedicaba casi semiprofesionalmente a correr por montaña. Entonces mi vida cambió de un día para otro y luego ya a nivel personal, claro, o sea, tener que aprender a andar de cero ya, aunque no seas deportista, o sea, aprender a hacer todo de cero es muy heavy, o sea, y entonces, pues el hecho de tener que cuidarles yo, creo que fue lo que a mí me hizo despertar y tirar para adelante. Y decir, tengo que levantarme por las mañanas, es que si no, yo habría muchos días que no me habría levantado de la cama. Porque tenía tanto dolor y tanta impotencia y tanta incomprensión de por qué me ha pasado a mí esto, que no me habría levantado de la cama. Pero es que no tenía tiempo de pensar eso. Yo me tenía que levantar y hacerles el desayuno, llevar a la otra al cole. Entonces no tenía tiempo de parar a lamentarme. Y luego que también creo que el deporte que yo estaba practicando, la ultradistancia, es un deporte en el que te ves tantas veces al límite de tus fuerzas, y tienes que seguir, y luego ves que has seguido y lo has conseguido, que fue un poco así mi proceso de recuperación. Yo hay días que estaba al límite de mis fuerzas, tanto mentales como del dolor que tenía, ¿no? Físicas, y dije, venga, sí, pues voy a rehabilitación, venga, otro día más. Empecé a correr con la goma esa que me sostenía el pie, me pegaba unos tortazos porque me iba tropezando con todo. Y luego es muy raro, yo ahora tengo la sensibilidad distinta en una pierna que en la otra. Y entonces es muy raro, por ejemplo, en el impacto, cuando tú estás corriendo, tener una sensación distinta en un pie y en el otro. No es simétrico nada de lo que haces en tu cuerpo, porque a partir de ese momento nada es simétrico ahora en mis piernas, a nivel sensorial. Y entonces es muy raro hasta que te acostumbras a eso. Y bueno, yo siempre con heridas en las rodillas, me he hecho 1000 esguinces, ya aprendo yo a vendarme el pie sola. Pero creo que mi carácter, mi cabezonería porque además me acuerdo que el día que mi cabeza hizo clic fue en rehabilitación, cuando le pregunté a la rehabilitadora, ¿volveré a correr o volveré a la montaña? Y me decía, hombre, a ver, correr, pues hombre, trotar, tal, pero así correr como hacías o las carreras que hacías, me dijo, no.
Pues se equivocó. Pues sí. Pero fue cuando dije, pues sí. Pues va a ser Pues que va a sí, ser que sí. por lista. Y bueno, ha sido un proceso duro, pero mira, hace un mes acabo de hacer maratón de sables en Fuerteventura, carrera multietapas de 3 etapas de 120 kilómetros, de 3 Sí, etapas, y fenomenal. Y la he hecho fenomenal, he quedado la 11, creo, de las mujeres. Oye, vamos, o sea, esto es impresionante. Y con el pie chungo, porque claro, la gente siempre pregunta, pero es que ya te has curado. A ver, tengo muchísima más movilidad que, por supuesto, que hace año y medio. El dolor ha disminuido bastante, pero mi pie nunca se va a curar. O sea, y además en el último electromiograma que me hicieron, ya me dijeron que con el tiempo que había transcurrido, lo más seguro es que ya me quede como estoy. Pero bueno, nunca se sabe, porque igual que me decían que tampoco iba a correr. Y luego que el cuerpo es muy sabio, que a nivel funcional, si tú le obligas, o sea, busca su manera de hacerlo. O sea, busca tu manera de mover la pierna de otra manera. De hecho, creo que ahora aterrizo muchísimo mejor con la pierna mala que con la sana a nivel plantar. Bueno, yo creo que, mira, Marta, yo creo que es que vamos a tener que llamarte otro día porque... Yo encantada. No, porque... Es que me enrollo mucho, ¿no? ¿Quieres decir? No, todo lo contrario. O sea, me encanta cómo me cuentas las cosas con tanto detalle y con tanta precisión porque es súper interesante, porque la gente es lo que quiere oír. O sea, quieren oír todos esos detalles porque es un poco la base de la historia. Pero es que nos hemos dejado un montón de cosas en el Bueno, tintero. tengo una de anécdotas de Costa Rica, Claro, pero muchísimas. Es que y de Islandia, entonces, ¿no? Sí, tú no te preocupes que vamos a volver a hablar contigo porque es que ya te digo que yo de repente estaba haciendo tal y digo, pero es que no hemos hablado nada de Costa Rica, no hemos hablado nada de Islandia, no hemos hablado nada de esto otro. O sea, nos hemos dejado un montón de cosas. Entonces, yo creo que vamos a tener que traerte otra vez y que nos sigas contando yo encantada tus aventuras. Porque ya sabes que me encanta hablar, para empezar. Me gusta contar todo lo que hago porque luego sí que es verdad que me escribe mucha gente, y muchas mujeres, muchas madres, y me escriben a veces dándome las gracias porque yo no me he dado cuenta, o sea, ahora mi vida me parece normal. O sea, a veces me paro y digo, a ver, Marta, tu vida es de todo menos normal. Porque bueno, una vez una periodista le preguntó a mi hija mayor, ¿y tú de tu madre qué opinas de que hace todo esto? Y me dijo la pobre, yo de mi madre ya no opino. Y entonces, claro, yo me paro y digo, vale, reconozco que mi vida no es normal. Pero si puedo ayudar a alguien o motivar a alguien, aunque sea hacer deporte, no te digo hacer locuras, sino hacer o dar un paso a probar cosas diferentes, que la gente tiene miedo a veces a hacer cosas. Jolín, pues encantada de contarlos, ¿sabes? O sea que... Pues embarcada, vamos, ya estás, te apunto inmediatamente en el calendario y no te preocupes que buscamos otra fecha para seguir hablando contigo. Así que muchísimas gracias por haber venido. Martita, un placer. Ay, el placer es mío. Bueno, chicos, dejamos este episodio de Out un poco como a medias prácticamente, porque es que Marta tiene muchísimas cosas más que contar. Y ya sabéis, una malabarista y aventurera. Me Venga, encanta. chao.